Hemos venido hablando un tema muy importante en la Biblia que abarca el 30% de las escrituras, o sea, una tercera parte de la Biblia habla de lo porvenir, del futuro, de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero los últimos tiempos ya comenzaron. Estamos en el final de los últimos tiempos, en lo último de los últimos tiempos. Ya estamos muy prontos a ver que Cristo regresa por su iglesia y que la tierra va a sufrir todos estos juicios. Mientras tanto estaremos con Jesús. Entonces, solo como por hacer el recuento, hemos partido esta serie en temporadas. Ya vimos dos, estamos en la tercera, y la primera temporada fue acerca de las señales antes del fin. Consiste en lo que la iglesia vive mientras está en la tierra, ¿sí? Acá, las señales que ve, que a través de ellas puede discernir y entender los tiempos y calcular, no el día porque solo Dios lo sabe, la hora, pero sí los tiempos, ¿sí? Ya sabemos que estamos próximos, que el Señor no tarda en venir, que ya sabemos la trompeta está a punto de sonar. Entonces estuvimos hablando de más de 30 señales antes del fin, o que nos anuncian el fin. Pero luego en Apocalipsis 4 es el arrebatamiento de la iglesia. Jesús se lleva de la tierra a la iglesia y comenzamos una segunda temporada, la cual llamamos En la casa del Padre, que es lo que la iglesia va a vivir en la casa de papá, allá en el cielo, las moradas eternas, el Cordero de Dios, la adoración celestial, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿se acuerdan? Pero simultáneamente están ocurriendo en esta tierra muchos desastres, que fue ahora en la serie que estamos, en la temporada que estamos, la gran tribulación, que es las personas que se quedan a tener que soportar todas las cosas terribles que vienen sobre el mundo, iniciando por un nuevo orden mundial que se establecerá, y luego Dios va a derramar sobre la tierra toda su ira, que esto en la Biblia es muy repetido, el día de la ira, cuando Dios viene a hacer justicia en la tierra, porque todo pecado debe ser castigado, toda transgresión debe recibir su justa retribución. Nosotros, ¿por qué no la recibimos? Porque Jesús ya recibió ese castigo por nosotros, ¿sí? En eso consiste la gracia, la redención. Yo no tuve que beber de la copa de la ira de Dios porque Jesús la bebió por mí. Eso es gracia y se recibe por fe. Tú recibes a Cristo y aceptas que Jesús pagó tu condena muriendo en esa cruz, cargando tus pecados, que fue castigado por esos pecados hasta la muerte. Y entonces la salvación simplemente se recibe, tú no te la ganas, la recibes. Tú le dices a Dios: creo en lo que hizo Jesús, acepto ese sacrificio, acepto el pago de mi deuda, decido entregar mi vida, decido rendirme y abrir mi corazón. Y la salvación entonces ya ahora es parte de nosotros, y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ya tenemos ahora parte de la segunda resurrección, etcétera, en la resurrección de los muertos, perdón, y en la vida eterna. Amén. Más o menos es lo que hemos venido hablando. Pero entonces hablamos de algunos juicios. Hoy nos corresponde hablar de la quinta trompeta. Hace 8 días hablamos 4 trompetas. Para los que no han estado al tanto de esto, se las cuento. Hablamos primero de 7 sellos, ¿cierto? Que son los primeros 7 juicios de Dios sobre la tierra, que vendrán después de que la iglesia es arrebatada. Luego vienen 7 trompetas, de las cuales ya hemos visto 4. Hoy nos corresponde la quinta. Cada vez es peor, cada vez los juicios son más horribles. En esta hay algo especial, y es que Dios dice: ay, ay, ¿sí? Hay 3 ayes en el Apocalipsis, y son momentos cúspides, con momentos como esos picos, digámoslo así, de dolor, de terror, que son los 3 momentos más duros que va a haber durante este tiempo. Entonces este es el primero de esos 3. Todo lo que ha pasado es terrorífico, y si no has estado pendiente de estas predicaciones, puedes verlas en YouTube y ponerte ahí al día. Pero todo ha sido tenaz, ¿no? Hasta este momento todos los juicios han sido directamente contra la creación, contra lo que conocemos, contra este mundo. Pero desde el juicio que vamos a ver hoy en adelante, es directamente hacia la humanidad, hacia el hombre, hacia las personas, ¿sí? Ya no es solo algo que tenga que ver con los elementos, con la luna, las estrellas, el sol, los granizos, las tinieblas, todo lo que ya vimos, sino que ahora ya viene directamente contra las personas, estos juicios.
Ahora, en los otros muchos han muerto, ¿cierto? Ya lo vimos, pues claro, a través de todo este cataclismo y todo lo que ha ocurrido, pues muchas personas van a morir. Lo que pasa es que eso es apenas el inicio de todo el desastre que está a punto de desatarse en la tierra. ¿Y cuántos quieren verlo conmigo hoy? ¿Amén? Estamos no, o sea, no ver los juicios acá, digo, hoy verlo. Sí, todos como que, uy, no, yo no. ¿O alguien se quiere quedar para verlo? No, ninguno, ¿cierto? Pero hoy lo vamos a ver, así como vamos a hacernos el cuadro de lo que va a pasar, ¿sí? Juan lo vio en Patmos. Él pudo ver la segunda venida de Cristo, él pudo ver todo. Un día Juan estaba con Pedro y Pedro era así como bien lamboncito, ¿no? Entonces corrió con Jesús porque él decía que era el discípulo que Jesús más amaba. Y Pedro dijo, ¿y este qué? A Pedro le daba como envidia de Juan. ¿Y este qué? Y Jesús dijo, pues, ¿a ti qué? Si yo quiero que él quede y que él vea la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre, eso no es problema tuyo. Y efectivamente así fue. Él es el único de los apóstoles que no murió como mártir. Y en Patmos, en una isla, en su vejez tuvo toda esta visión de Apocalipsis y pudo verlo. Pudo ver la segunda venida de Cristo, pudo ver los juicios, pudo ver todo. O sea que Jesús, hasta cuando hablaba al parecer por hablar, estaba diciendo tremendos tesoros y tremendas verdades, ¿cierto? Es como que nuestro Señor todo lo tenía fríamente calculado. Incluso en el error encontraba la oportunidad de decir algo que sería poderoso. En un momento de tensión, Jesús nos mostró eso. Y bueno, vamos entonces hoy a leer lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9 en el versículo 1. Pero vamos a orar, ¿sí? Y vamos a entregarle a Dios este momento para que sea el Espíritu Santo ministrando nuestros corazones y poniendo esa palabra de vida. Y le pido a Dios que me dé la elocuencia para hablarlo, la sabiduría para hacerlo, porque a veces estos temas de pronto no son fáciles, pero yo confío en que el Espíritu Santo hoy nos explica las Escrituras, ¿vale? Que sea Él quien trae esa revelación y abre nuestros ojos del entendimiento. Solamente nosotros nos disponemos. Señor, aquí estamos y creemos que tu palabra es buena en el tiempo indicado, que cuando tú la envías, Señor, esa palabra sana, esa palabra limpia, restaura, esa palabra trae vida. Por eso hoy nos disponemos completamente a ti y te pedimos que seas ministrando nuestro corazón y sembrando en nosotros la buena semilla. Seremos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. No queremos engañarnos a nosotros mismos, Señor. Hoy queremos ver tu palabra completa. Hoy queremos que tu palabra, Señor, edifique nuestro corazón. Te alabamos y te damos gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿vamos bien? Esta es nuestra predicación número 20 de esta serie. Esto ya se está alargando un poquito, pero creo que ha sido edificante, ¿o no? Es bueno saberlo, es bueno entenderlo, pero nosotros no vamos a estar para vivirlo. Nos sirve para alertarnos, para prepararnos y para avisar a otros de lo que va a pasar. Muchos creerán, otros no, pero ese no es nuestro problema. Nuestra responsabilidad es que la gente entienda que esto va a pasar y que tienen una oportunidad hoy de recibir y aceptar a Jesús, que es la única vía de escape. No existe otra manera para escapar de la ira que viene sobre el mundo. La única forma es a través de la persona de Jesús. Y si presentamos a Jesús y el que lo reciba en su corazón, podrá huir del juicio. Pero el que se niegue a recibir a Jesús, el que se niegue a aceptar el pago de Jesús por nuestra deuda, entonces tendrá que Él pagarlo. Tendrá que Él, a través del sufrimiento, estar aquí presente. Nosotros no. Nosotros ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si aquí hay alguien que no lo ha hecho, ahorita lo va a hacer. Espero que Cristo no venga antes de que lo haga. ¿Listo? Pero estamos recibiendo esta palabra. Amén. Con amor. Ya estamos, ustedes dirán esa imagen tan horrible que pusieron ahí como feo. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Ya lo van a ver por qué. ¿Sí? No se asusten. Además, eso es ahí como una caricatura con lo que realmente será. Léelo conmigo. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Voy dejando algunas cosas claras para no demorarme mucho luego. Esa estrella que cayó del cielo a la tierra es un ángel. ¿Listo? Ya vas a darte cuenta que es un ángel. Cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El título de nuestra predicación hoy es El abismo es abierto. Aquí dice el pozo del abismo.
un ángel tiene la responsabilidad de venir y abrir unas prisiones, de soltar unos demonios que están encerrados en unas cárceles que se encuentran en un lugar llamado el abismo, que la Biblia nos lo describe muchas veces, no solo una ni dos, muchas veces aparece el famoso abismo, del cual habla acá la palabra de Dios. Entonces el ángel abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salían langostas sobre la tierra. Langostas. No son langostas de comer en la pescadería. Estamos hablando de, cuando la Biblia habla de langostas y se lo relaciona con juicio, habla de los insectos, ¿sí? Como cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, y una de las 10 plagas que Dios usó para que Faraón permitiera la salida de ellos fue las langostas, ¿se acuerdan? Envió una plaga de langostas, y esas langostas destruyeron los cultivos, acabaron con muchas cosas, hasta que se rindió y dijo, por favor, Moisés, y entonces Dios quitó la plaga, pero luego se endureció otra vez y Dios puso otra, fueron 10. Pero las langostas en la Biblia tienen relación con el juicio, y lo pone ejemplo como estos animalitos, ¿sí? que son como una especie de grillos, que vienen y se comen, acaban con todo, porque cuando ellos llegan en multitud y acaban con todo. Entonces, también, por ejemplo, cuando la palabra habla de restitución, dice la palabra que Dios nos va a restituir lo que se comió la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón. Incluye este bichito, esta langosta, como un animal que trae juicio, que ese animal vino a robar, a destruir, pero Dios es tan bueno que aquel que se arrepiente, Dios hace que todo lo que se comió la langosta, Dios no lo devuelva. Entonces son como tipos de demonios, ¿sí? Las langostas lo muestra la palabra del Señor. Así, entonces continuemos. Bueno, vamos dejando claro, ¿no? Recuerden que este ángel abrió el abismo y comenzaron a salir todos estos demonios que eran como langostas. Una multitud de demonios salieron. O sea, en este momento del juicio, en la quinta trompeta, que es el lugar donde vamos, son soltados los demonios que han estado encarcelados exclusivamente para este momento. Estos demonios llevan en cárceles durante miles de años, esperando que llegue justamente la quinta trompeta, cuando se les abre y ellos salen a hacer estragos. Sigue leyendo conmigo. Entonces dice la palabra de Dios: y se les dio poder a esos demonios, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquellos ya que están haciendo, dañando a las personas, atormentando a las personas. Y luego dice la palabra: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentase por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y entonces describe el aspecto de las langostas. Y ahí está, por eso está esta imagen que la IA nos ayudó. Yo no sé si es precisa, parecida, por lo menos no sé, pero hay algo que nos sirve para hacernos una imagen, ¿cierto? El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Yo sé que estas alas están un poquito tiernas, como de las hadas de las películas de Disney, pero bueno, la IA no dio más. ¿Listo? Luego dice acá: también colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y miren lo que dice: el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
Según la palabra de Dios, este ejército de langostas, que son demonios que salen del abismo, que es destapado por un ángel, que ya lo dijimos, donde sale humo, vapor y se cubre, ¿no? Esa luz que quizá aún queda del sol, porque recuerden que también el sol está opaco. Dice la palabra de Dios que aquí ya pues esto va a ser terrible. Y salen estas langostas, este ejército, pero ellos están liderados, ellos no van solos. Ellos tienen un rey, dice la palabra que tienen un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo. Hay un ángel específico que nombra aquí la Biblia, que algunos han dicho es el diablo, es Satanás, pero aquí no dice la Biblia que es el diablo, dice que es un ángel, el ángel del abismo. Y la verdad, yo no creo que sea el diablo, yo creo que es un ángel, uno de los príncipes del reino de las tinieblas, porque la Biblia describe que el infierno y todas las huestes del mal están organizadas muy bien, y que hay principados, potestades, ¿cierto? Príncipes de las tinieblas. La Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, del rey de Tiro, de no sé qué. La Biblia habla de que son como escalafones que hay dentro de los mismos demonios. Entonces, cuando habla del rey del abismo, que es el que está ahí, el ángel que cuida el abismo, muy probablemente es otro demonio que está ahí y que reina sobre ellos, que como que los va a estar dirigiendo. Algunas otras interpretaciones dicen que no, que es un ángel de Dios que les va a decir que hagan, pero la verdad aquí la expresión de ángel tiene que ver con ángel caído, ¿sí? Como un demonio que tiene poder sobre el abismo y viene a dirigir todos estos demonios que salen, que son como una especie de langostas que parecen caballos de guerra, pero que están cubiertos de corazas de hierro, con pelo de mujer, dientes de león, rostros de hombre, y tienen corona de oro. Sí, es como más o menos lo que estamos viendo acá. Están mostrándonos cómo son los demonios que están atormentando a las personas. Y la palabra, por ejemplo, dice que en Proverbios que los langostas no tienen rey, aún así andan en escuadrones. ¿Sí se han leído eso? Aún así ellos andan en escuadrones. Pero en este caso dice que sí tienen rey. Entonces el diablo no es omnipresente. Tenlo muy en cuenta. A veces atribuimos al diablo unos poderes que él no tiene. El diablo es un pobre derrotado. El diablo no tiene poder sobre nosotros, la iglesia. ¿Sí lo creen así o no? Pero sobre el mundo sí. Ese es el problema. Que el mundo, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Pero en ese momento el maligno, el diablo, Satanás, estará en el anticristo, estará reinando. Por lo tanto, yo sí creo que el príncipe del que habla acá, el rey del que habla, que dirige estos demonios que salen del pozo del abismo, es un demonio de los que tienen una potestad entre ese reino de las más altas. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual, hay formas de interpretarlo, pero yo les estoy diciendo lo que nosotros creemos, consideramos que es. ¿Ok? Ahora, estos demonios están guiados por este rey que se llama Abadón o Apolión. Su significado literal es destructor. Así es, ese es el significado, destructor. ¿Quiénes son estos demonios de los que habla la palabra de Dios? Acompáñame a Judas capítulo 1 versículo 6. En el libro de Judas, no Judas Iscariote, obvio. ¿Cuál Judas es este? El hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, ¿no? Porque Jesús era hijo de María, mas no de José, porque él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, una santa mujer de Dios. Judas, del que estamos hablando acá, es hijo de María y de José. ¿Estamos? Es uno de los hermanos que la Biblia describe de Jesús y fue quien nos escribió esta carta. Judas nos describe algunas cosas que son muy puntuales, que nadie más nos describió. Y yo creo saber por qué. Si tú eres el hermano de Jesús en esta tierra y descubres que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es el Creador del universo, dime si no te las pasarías preguntándole cosas. ¿Tú le preguntarías cosas o no? Allá en la habitación, ven Jesús y explica cómo fue eso y cuéntame esta historia y dime esto y dime. Yo creo que esas conversaciones eran bien chéveres, ¿no? Y Jesús, Dios creador del universo, es nuestro Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Seguramente entre charlas, no sé, en esos momentos, le contó algunos misterios a Judas, que Judas nos dejó y podemos encontrar luz acerca, en este caso, de esos ángeles que están encerrados, guardados para el final, para esta quinta trompeta, que es el lugar en el cual estamos. Y les recuerdo, dice aquí,
de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. Escucha con atención. Judas está diciendo que hay un grupo de ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. Que todos los ángeles fueron creados por Dios. Y al estudiar la Biblia encontramos que hay tres principales en el cielo en la creación. Que están aquellos llamados arcángeles, que es Miguel, que es el que con todo su equipo de ángeles son ángeles de guerra, de batalla. Están luego los de Gabriel, ¿cierto? Que son como esos mensajeros y ese grupo grande. Pero había otro arcángel en el cielo que se llamaba Lucifer, que fue creado por Dios y estaba encargado de la alabanza del cielo, de la música. Con razón hoy tiene tantas estrategias, ¿no? Con razón hoy sabe cómo usar la música. Él fue creado para esto, para adorar a Dios. Era hermoso más que cualquiera. El ángel, el querubín protector, dice allá en Isaías, también en Ezequiel habla de él. Pero este ángel tenía también otro grupo de ángeles bajo su mando. Entonces todos los ángeles que estaban por debajo de ellos tenían que obedecer y tenían que seguir las instrucciones de quien les lideraba. Estaban bajo autoridad. Aquí Judas nos está diciendo que a ese grupo de ángeles no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. ¿Están conmigo? O sea, cuando vengan los juicios, estos ángeles de los que está hablando Judas son ángeles que están encadenados bajo prisiones de oscuridad, que Dios los castigó y los puso en un lugar que no les dejó, a diferencia de todos los demás demonios que están sueltos, sino que ellos están encerrados, no pueden estar libres. Entonces, ¿cuáles son esos ángeles? Porque hoy sabemos que ese Lucifer pecó, cayó de la tierra, dice la palabra en Isaías que se encontró en él maldad, que él realmente, Dios no creó la maldad. Dios creó un querubín que tenía la capacidad de crear y él creó la maldad porque él estaba hecho con ciertas especificaciones. Si ven el poder, por ejemplo, de la música, este ángel tenía algo específico, pero él creó la maldad. No es Dios. Hay gente que dice, pues Dios, ¿por qué entonces también creó lo malo y también creó lo bueno? Entonces, ¿por qué Dios nos puso ahí en esa disyuntiva, en la mitad? No, Dios es bueno. Y no te dejes confundir por el enemigo. El que creó el mal se llama Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el querubín rebelde, ese que cayó como un rayo a la tierra, ese que fue castigado y que cayó a la tierra juntamente con todos los ángeles que le servían, porque él arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, él se trajo con él toda esa tercera parte de los ángeles, los que hoy día son demonios, ángeles caídos. Entonces está el diablo con una tercera parte de la creación de ángeles, que son todos los demonios que están por ahí rondando y destruyendo, matando y acabando. Pero entonces no es de esos ángeles que está hablando Judas. Realmente de los que está hablando Judas es de los que no se mantuvieron bajo su autoridad. O sea que aquí lo que nos deja ver la escritura es que ángeles que eran del bando de Miguel y de Gabriel se torcieron y se fueron con Luzbel, con Lucifer. Y dejaron su lugar de autoridad, se salieron de ese lugar que Dios les había asignado y obedecieron, se dejaron seducir, no sé. Y ellos no guardaron su dignidad, dice en la Reina Valera 1960, por eso Dios los condenó, los metió en prisiones y los encadenó y los dejó ahí hasta que llegue el gran día del juicio final, cuando tengan que ser soltados para que entonces salgan y atormenten a las personas que están en la tierra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, sigue leyendo conmigo. ¿Están bien o no? ¿Todo bien? Ok. Pásame el versículo, por favor. Asimismo, no se olviden, dice aquí Judas, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, aquí, ¿qué hace el Espíritu de Dios a través de Judas? Nos está enseñando que sí habla de juicio, un juicio similar al que pasó con Sodoma y Gomorra.
Que Sodoma y Gomorra, ustedes saben, ya lo vimos en una de las predicaciones antes de que entráramos en la segunda, ¿se acuerdan? Bueno, pueden buscarla. Los tiempos de Sodoma, creo que se llama, o los tiempos de Lot, así se llama la predicación. Que los pecados más recurrentes en aquella generación eran pecados sexuales que tenían que ver con la homosexualidad. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué pasa? Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Sodoma, que ya es lo que estamos viendo hoy, donde a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, donde normalizan ciertas conductas que Dios condena. Que Dios dice, es pecado, punto. Es pecado. No le pongas otro nombre, no le pongas una banderita de colores. Pecado es pecado. Y con eso también yo aclaro algo. Aquí no odiamos a las personas que están en una condición así. Las amamos, las ayudamos y queremos que se restauren. Pero nunca vamos a decir que eso que es tan malo es algo bueno. Porque estaríamos entrando en la misma onda de las personas de los últimos tiempos que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿no? Pecado es pecado, punto. Y tiene consecuencias. ¿Estamos? Pero si una persona que ha tenido batallas en esa área está buscando ayuda y quiere buscar de Dios y está triste y cansada por las cosas, el vacío que le dejó este mundo, pues aquí tenemos a Cristo, te lo presentamos y Dios puede transformar completamente la vida de esa persona. Pero sabemos que ese juicio viene sobre la tierra y Judas lo relaciona porque cuando el mundo esté como Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que ya no tenían dignidad, que ya esto era un pecado abierto donde todo el mundo lo hacía hasta con orgullo, entonces vino el juicio. Y el juicio de Sodoma y Gomorra no es igual a lo que va a pasar al final, pero tiene algo de lo que va a pasar al final porque fue destruido con fuego. Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, ¿no? Fueron destruidas, Dios quitó a los de ahí, ya sabemos la historia, pero lo que quiero resaltar acá es que Dios relaciona con juicio, está hablando del juicio y sabemos que ese juicio que viene sobre la tierra va a ser mucho peor y en este momento específico es cuando todos esos demonios son sacados del pozo, se les abre la puerta y ellos salen a destruir. Ahora quiero que pienses en esto, llevan miles de años encerrados. ¿Tú te imaginas la ira, la furia que deben tener? Viendo que todos los demás demonios sí están sueltos y hacen sus fechorías y ellos están amarrados con cadenas y no pueden salir del abismo. Y que han pasado miles de años. Cuando llegue ese momento que lo saquen, ¡ay! Por eso Dios dice, ¡ay! Esta cosa va a ser terrorífica. Creo que sería muy chévere que alguien que estudia cine y televisión, que tenga temor de Dios y haga una película de esto. Pero que la haga tal cual como dice la Biblia. ¿Sí o no? Eso sería... Porque la palabra de Dios nos cuenta unas cosas que van a pasar que son terribles. Esos demonios salen con toda su furia, con toda su ira a destruir. Ahora mira lo que dice Pedro, porque Pedro también habla al respecto. En el capítulo 2, versículo 4, dice así la palabra: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Sí están ahí? Sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Están encerrados en fosas tenebrosas, ¿hasta cuándo? El día del juicio. Ángeles que Dios no perdonó. Y luego dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. ¿Cuáles son los otros 7 miembros de la familia de Noé? Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 7. Más Noé, pues 8. Fueron los únicos que se salvaron, ¿sí o no? Durante el diluvio. Pero es que Jesús, cuando habló allá en el Sermón del Monte de los Olivos, también dijo, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. No solo dijo como los tiempos de Lot, sino también como los tiempos de Noé. O sea que aquí también lo que está haciendo la palabra de Dios cuando habla de estos ángeles que están destinados para el juicio final, para cuando viene el castigo de Dios sobre la tierra, entonces también lo está relacionando con los tiempos de Noé. No voy a entrar a meterme en detalles porque hay una predicación ahí en internet que se llama Los días de Noé. Pueden verla y ahí pueden estudiar un poquito más acerca de eso. Pero lo traigo a colación porque en la palabra de Dios se nos ilustra y se nos relaciona con lo que va a pasar en el juicio final. Sigamos leyendo.
Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. ¿Cuántos creen que el juicio que viene sobre la tierra es justo? ¿Sí o no? Es un juicio justo. Dios es bueno y es justo. Y si no fuera un Dios justo, entonces el malo no tendría control. Entonces el mundo podría hacer lo que quiera y desenfrenarse porque nunca nadie les pediría cuentas por lo que están haciendo. Dios es justo. Y si una persona no acepta el perdón y la gracia de Dios, tendrá que pagar por lo que hizo. Punto. ¿Si estamos o no? Y esos pecados pueden ser borrados con la sangre de Jesús. Pero la persona tiene que aceptar ese perdón. Si no acepta el perdón de Jesús, entonces él o ella tendrán que pagar por todos sus pecados. Porque es rechazar la obra de Jesús. Y como dicen Hebreos, una persona que no acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ya no le queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Porque tú le debes mucho a Dios, no se te olvide. Y entonces Jesús vino a pagarte esa deuda. O la paga Él o la pagas tú. Y si dejas que la pague Él, tú estarás exento de todo el castigo. Tus pecados serán echados a lo profundo de la mar, tus pecados serán perdonados, Dios te dará una nueva vida, un nuevo expediente. Él va a hacerte una persona completamente nueva, una nueva identidad. Eso fue lo que hizo Jesús a través de la sangre de Cristo. Y tú ya eres una persona nueva, ya no hay castigo para ti, ya no hay infierno para ti, ya no hay juicio para ti. Ahora para ti hay un cielo, una eterna salvación. Pero si te niegas a recibirlo y dices, no, yo no acepto a Jesús, no creo, no me parece, ok, es tu responsabilidad. Luego entonces Dios vendrá a cobrarte las deudas que tienes con Él. ¿Estamos? Muy bien. Sigue leyendo conmigo. Luego dice la palabra de Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora también Pedro nos nombra estas ciudades. Y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos así también, ¿o no? Tanta perversión. A mí eso me duele, me inquieta. Tengo hijos, tengo niños que están creciendo y están expuestos a un mundo tan horrible, que quiere comérselos, que quiere dañarlos, que quiere destruirles sus vidas, sus mentes, un mundo que quiere adoctrinarlos, que quiere enseñarles a ser personas perversas. Y como papás estamos luchando contra ese mundo perverso, con la esperanza y la fe de que el que pelea por nosotros es más grande. Y que la palabra es más poderosa que cualquier doctrina del mundo. Y que creemos que la luz siempre prevalece y la luz disipa las tinieblas. Aleluya. Aún así, es triste y un poco frustrante querer vivir una vida piadosa en medio de tanta perversión. ¿Sí o no? ¿Sí saben de lo que estoy hablando, cierto? ¿A ti te ha pasado? ¿Te has sentido alguna vez como Lot, abrumado por todas las cosas perversas que están pasando en el mundo y tú queriendo implantar el sistema de Dios en casa y tú queriendo hacer que tus hijos vayan por la dirección correcta, pero una cantidad de enemigos que pelean contra ti? Enemigos que están por todo lado, en la televisión, en las redes sociales, en la música que se escucha, que todo eso es como si pelearan contra tuya, y tú y Dios son más grandes que todo el mundo, lo creemos, pero a veces uno siente que, como Lot. ¿Sí o no? ¿Sigamos bien? Ahora sigue diciendo acá, porque él veía y oía a diario estas cosas. Como ven, me gusta esto, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que vienen en obediencia a Dios. Aleluya. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces, yo creo con todo mi corazón que nosotros seremos sacados de esta tierra antes de que vengan los juicios sobre la tierra. Porque sabe Dios guardar, dice aquí la palabra, Él sabe cómo lo hace. Él sabe rescatar
a sus justos de las pruebas. Él sabe librarlos de las tribulaciones. Él sabe guardarlos de la ira. Dios sabe que el justo no puede perecer con el impío. Por eso Dios siempre saca a los justos y luego viene el juicio. Como Lot con su familia, como Noé con su familia, fueron sacados y entonces el juicio. Como Israel en Gosén cuando salían de Egipto y entonces luego vino la destrucción y murieron los ejércitos egipcios. Dios siempre lo ha hecho así. Enoc fue sacado en un arrebatamiento, fue llevado al cielo y luego vino la destrucción sobre la tierra. Asimismo creemos que la iglesia será sacada y luego vendrá la destrucción. Entonces creo que es muy buen negocio estar de parte de la iglesia, no ser parte de esto y no quedarnos a ver todos los juicios que vienen sobre el mundo. Pero si te das cuenta que aquí Pedro está hablando de esos ángeles que pecaron, esos ángeles que no guardaron su dignidad, al igual que Judas está hablando de un grupo de ángeles que están preservados para el juicio final, que ellos están ahí esperando el momento. En algún momento, cuando comiencen a desatarse esos sellos y luego comiencen a tocar las trompetas, esos ángeles estarán sacudiendo esas rejas esperando salir para cobrar venganza. Pero aquí dice la palabra que solamente durarán 5 meses ahí haciendo daño. Esperar miles de años encerrados en prisiones para que solamente por 5 meses puedan atormentar a la gente. Yo te dejo otra idea acá, y es que ellos no podrán matar a la gente. Sí, porque lo leímos, ¿se acuerdan? Solo podrán atormentarla como los escorpiones atormentan cuando ponen su, ¿cómo se llama eso? Su aguijón. A mí nunca me ha picado un alacrán, un animal de esos, un escorpión. ¿Alguien acá lo ha hecho o no? Pero las personas que les ha tocado, y me puse a leer, ¿no?, acerca del tema, dicen que es un dolor desesperante, que es horrible sentir que se están incendiando, que es más o menos así. Ahora imagínate que esos demonios vengan y comiencen a atormentar, a picar a las personas solo por atormentarlas. Es tan desesperante el tormento que la gente querrá morirse, dice la palabra, pero buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Acuérdate que la muerte, ya lo hablamos, la muerte no es el acontecimiento, no, la muerte es el imperio de la muerte, son demonios que ellos se encargan de matar a la gente, de desconectarlas de su cuerpo. Y si en este momento, cuando los demonios que estaban encarcelados están atormentando y los demonios del imperio de la muerte no pueden matar a nadie, les toca esperar, son 5 meses, qué pena, van a tener que sufrir sin morir. Qué duro, ¿no? Entonces dice ahí la palabra, buscarán la muerte y no la hallarán. Una persona intentando suicidarse y no muere. Una persona queriéndose quitar la vida por el tormento que está viviendo. Se lanza de un edificio, cae, se le rompe sus huesos, pero no se muere. Cosas como esas van a pasar en este momento. Por eso dice, ay, este momento es terrible, terrible. ¿Tú te imaginas ir caminando por la calle y encontrarte un bicho de esos? Que para mí este está tierno comparado con lo que realmente va a ser. Bueno, no te lo imagines porque tú no lo vas a ver, pero pobre la gente que sí lo va a ver, que esté ahí entre los muertos caminando, entre los escombros, aguas convertidas en sangre, ¿se acuerdan? Montañas removidas, meteoritos por todo lado. Esto es un desastre, muertos, cuerpos, ratas comiendo muertos, aves de rapiña comiendo muertos. Esto es una cosa loca. Y las personas mirando cómo sobrevivir, cómo conseguir algo de alimento, y de repente aparecen estas bellezas. Después de ese silencio que hubo en el cielo, ¿se acuerdan cuando parecía que ya, pasó? No, aparecen estos demonios con dientes de león, con aguijones de escorpión, con corazas de hierro. Aparecen estos demonios. Y esto se ha interpretado de muchas maneras, y yo he escuchado escuelas de interpretación que dicen que esto es simbólico, que se refiere a los helicópteros, o que se refiere a los tanques de guerra, o que se refiere a, no sé, a cosas que de pronto la persona que escribía, en este caso Juan, no podía describir con exactitud lo que veía, entonces lo dejó así. Pero no, porque la palabra de Dios dice específicamente que son demonios que salen del abismo. Y los juicios no pueden ser interpretados simbólicamente, los juicios son literales. Hay otras cosas en el Apocalipsis que sí son imágenes de algo, ¿sí?, simbólicas, pero cuando es así, la Biblia nos dice que es así. Que son 7 cabezas, que son 7 naciones, es diferente, ¿sí? Que son 10 diademas que hablan de la autoridad y hablan de no sé qué, que bueno,
que el candelabro de oro, que es la iglesia, las 7 iglesias del Apocalipsis. Listo, la Biblia nos está diciendo que esas imágenes significan algo, ¿cierto? Que simplemente es como ese tono metafórico que usa a veces, o eso símil para explicarle a uno algo. Pero en este caso, cuando habla de juicios, es literal. Son demonios que saldrán del abismo, que estaban guardados para este denso momento de oscuridad sobre la tierra, que será un momento de mucho terror, de mucho dolor. Pero piensa en lo que te voy a decir ahora. Aquí dice la palabra de Dios que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Piensa en eso. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Tú te imaginas que Dios no hubiera querido perdonarnos a nosotros? Dios ofreció un plan de rescate para el ser humano, no para los ángeles que pecaron. Si Dios hubiese dicho, no, prefiero rescatar mi creación de ángeles, voy a abrir un camino, voy a perdonarles y los voy a devolver al cielo, pero los humanos que se pierdan. Pero nosotros fuimos los elegidos por Dios. Por eso dice la palabra que somos primicias de sus criaturas. De toda la creación, el ser humano es su máximo. Eso es el ser humano para Dios. El ser humano para Dios es el especial tesoro. Por eso, aunque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque todos estábamos excluidos de la gloria de Dios, dice la palabra que con el amor que Dios nos amó, que aunque estábamos muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Que esto no es de nosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice allá en Efesios 2, es por su gracia, es porque Dios decidió perdonar la humanidad y abrir un camino de redención, y por eso envió a Jesucristo, porque alguien inocente debía morir en el lugar de los culpables. Y tenía que ser una sangre pura y limpia de un ser que nunca cometa un pecado. Y Jesús cumplió con todas las exigencias de Dios. Nunca se contaminó de pecado, no fue hallado engaño en su boca, dice la palabra. Nunca se contaminó con el mundo, se mantuvo santo. Por eso cuando su sangre fue derramada en esa cruz, fue una ofrenda, porque su sangre era limpia, libre de cualquier mancha, de cualquier contaminación, y para Dios fue acepta. Dios dijo, está bien, acepto este sacrificio en intercambio por todas aquellas personas que deciden recibirlo. Y ahí estás tú y ahí estoy yo, que dijimos, Señor, creemos que este plan de salvación me cubre a mí. Eso es la salvación. En Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, escucha esto, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham. O sea que sí existió la posibilidad de que mejor socorriera a los ángeles y no a nosotros. Somos muy bendecidos. No socorrió a los ángeles que pecaron, no los levantó, no les ofreció un camino de perdón, a ellos no. A ellos Dios en su soberanía simplemente decidió no perdonarlos. Pero a nosotros sí nos dio la oportunidad que a través de Jesucristo su Hijo podamos ser perdonados de todo pecado. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo no amarlo? Cuando tú entiendes el plan de redención, te enamoras de Él. O sea, es que no hay otra opción. ¿Sí o no? Es que no es una teoría, no es solo una doctrina, no es algo que te hablan a tu mente, a tu cabeza, no. Esto es vida, es Dios, es su amor, es su gracia, es que es alguien a quien tú conoces hoy. No es que te lo contaron y ya, no, es que lo conociste. Y cuando tú lo conoces y entiendes su amor y su misericordia para contigo, vas a querer servirle toda la vida. Por la eternidad. ¿Sí o no? Aleluya.
Dios es bueno. ¿Alguien enamorado del Señor acá o no? Ese es nuestro Dios. Dice aquí la palabra que Dios no socorrió a los ángeles, nos socorrió a nosotros. La descendencia de Abraham. Pero yo no soy judío, yo no soy descendiente de Abraham. A ver, te lo explico. Tú no eres hijo de Isaac ni tampoco de Ismael, por eso no tienes la línea. De pronto vienes de los Chipchas, ok. Pero dice la palabra que en una sangre Dios hizo un linaje, hizo una familia. Tú no eres descendiente de Isaac, pero sí eres del linaje de Jesús. Porque con la sangre de Cristo fuiste lavado y fuiste hecho hijo de Abraham por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora perteneces a un reino de sacerdotes. Dice la palabra, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Somos las estrellas que Abraham vio en el cielo brillar. Eres tú, soy yo, somos esos que estaban en el plan de redención. Somos esos por los que murió Cristo en esa cruz. Tenía que sacrificar a su hijo para poder tener más hijos. Era uno solo, el unigénito hijo de Dios. Ahora es el primogénito de muchos hermanos. Dios ya no tiene solo un hijo, ahora tiene millones de hijos y tú eres uno de ellos. Aleluya. Aleluya. Qué bendición, ¿no? Entonces, voy a decirte algo con respecto al abismo, porque dice aquí la palabra que estos demonios están en el abismo, ¿cierto? Ahí. Un día Jesús se dirigía a las tierras de Gadara, se montó en un barco, se fue con sus discípulos, porque Jesús tenía una misión. Él tenía que ir a liberar a un endemoniado, un muchacho que dormía en los sepulcros, que ya había perdido todo control de sí. Un muchacho que estaba hundido, atormentado completamente por demonios, y Jesús supo que tenía que ir por él. Cuando iba de camino a Gadara en ese barco, Jesús dormía y se desató una tormenta. ¿Cuántos conocen la historia? El agua se metía al barco, parecía que se hundía, pero Jesús se levanta, o mejor lo levantan, y va y reprende el agua, reprende el viento y dice, enmudezcan. Y cuando Jesús habló, hubo bonanza instantáneamente. Todo quedó tranquilo. Y entonces las personas que estaban en el barco dijeron, ¿quién es este? Que hasta los vientos y la mar le obedecen. ¿Quién es este? Yo digo, ¿quién es este? El creador de los vientos, el creador del universo es el que está en ese barco. Jesucristo manda a silenciar todo y no permite que nada impida su llegada a Gadara. Toda la oposición que tuvo en su desplazamiento hacia Gadara no es por otra cosa que porque los demonios no querían que Jesús trajera libertad a ese muchacho. Esa tormenta no venía de Dios, como algunos dicen. No, las tormentas no vienen de Dios. Si viniera de Dios, Jesús, ¿por qué reprende la obra de Dios? Jesús reprende porque sabe que esa tormenta la está armando el enemigo. Porque Jesús sabe que ahí hay oposición. Y entonces al diablo no se le negocia, al diablo se le reprende, al diablo se echa fuera en el nombre de Jesús. Y Jesús echa fuera todo lo que esté ocasionando eso. Enmudezcan, silencio ya. Y le dice a los discípulos, ¿por qué no tienen fe? O sea, ¿de verdad me despertaron? ¿Hubieran podido hacer lo mismo que yo? Yo no sé si fue a dormir otra vez, no sé. Pero llegó. Cuando llegó, el muchacho, dice la palabra, que se lanzó a los pies de Jesús. Llegó hasta los pies de Jesús. Este muchacho vivía en los sepulcros, estaba atormentado, y entonces Jesús le pregunta así, ¿cómo te llamas? ¿Qué respondió? Léeme Lucas 8:30. Perdóname que estoy cambiando el orden, pero no importa. Dios es bueno, ¿cierto? Entonces Jesús le pregunta, ya lo tenemos, muchas gracias, que yo sé que a veces pongo a sufrir allá los de producción, porque comienzo a cambiar todo acá, pero es con amor. Ellos también me aman a mí. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué respondió? Brian, no le estaba preguntando al muchacho, no sé, Camilo, no, estaba preguntándole, y quien responde es los demonios que están dentro del muchacho. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Legión. ¿Qué es legión? Dice legión porque somos muchos demonios habían dentro de él.
Legión es un escuadrón del ejército romano que equivale aproximadamente a 6.300 soldados. Eso significa que este muchacho tenía más de 6.000 demonios viviendo dentro de él. Es que el mundo espiritual es diferente al mundo material. No está limitado por lo que nosotros vemos acá. En un solo ser, en una sola persona, habían más de 6.000 demonios que lo estaban destruyendo, lo estaban acabando. Él vivía en un sepulcro, trataban de amarrarlo con cadenas, no podían, las rompía. Andaba desnudo, dando espectáculos por todo lado, intentaban controlarlo, no podían, estaba bajo el poder de los demonios. Él tomaba piedras y se abría su carne, se hacía sajaduras, no sé cómo se dice, cortadas. Y entonces los demonios hablan, legión. Pero mira lo que sigue. Pásame el versículo 31. Y le rogaban, ¿qué le rogaban? Que no los mandase al abismo. Mira el terror para los demonios ir a ese lugar. Le rogaban, no nos mandes al abismo. O sea, ellos sabían con quién estaban hablando. Ellos sabían que el que estaba ahí tenía el poder de mandarlos al abismo. Mi Señor es más poderoso. No nos mandes al abismo, te lo rogamos. Ir a ser castigados, ir a ser encadenados. Yo no sé los demonios que estaban pensando ahí, pero dijeron, uy no, acá se nos complicó la cosa. No le pudimos hundir el barco, no pudimos impedir que llegara. Llegó, ¿qué hacemos? No nos queda otra sino humillarnos. Es que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Sea demonio, sea lo que sea, el nombre de Jesús es más poderoso. Nuestro Señor es el más grande. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. No nos mandes al abismo, le dijeron. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. O sea, ¿quiénes? Los demonios, ¿cierto? Está hablando en plural, les rogaban, los demonios hablaban por la boca del muchacho. Los demonios le decían a Jesús, por favor, no nos mandes al abismo, mira, ahí hay cerdos, déjanos entrar en los cerdos, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Les dio permiso. Yo te preguntarás por qué les dio permiso. Lo que pasa es que el mundo espiritual es un mundo que se mueve bajo la legalidad. Si los demonios reclamaron o pidieron los cerdos es porque seguramente tenían derecho legal para pedirlos. Ahora, cuando dice la palabra ya en Judas o Pedro que esos demonios que están en las prisiones en el abismo están porque no guardaron su dignidad, porque no quisieron estar bajo la autoridad que les fue dada, entonces no por cualquier razón ellos son encerrados en el abismo. Es porque tiene que haber algo específico. Entonces Jesús sabe que, ok, me están pidiendo los cerdos, legalmente pues se los puedo otorgar, se los tengo que otorgar de hecho. Y es que antiguamente consagraban los animales, sus rebaños incluso de ovejas, los cerdos era un animal sagrado para la gente de la tierra de Gadara, que para los judíos era un animal inmundo, que ellos no podían comer animales de pezuña hendida, pero allí esa era la fuente de ingresos, de trabajo. ¿Qué hacía la gente? Consagrar esos animales a los dioses paganos de esas tierras, a los demonios. Es por eso que Pablo dice, de todo lo que vendan en la carnicería coman sin preguntar. Pero si alguien dice ahí que esa comida fue consagrada a los demonios, a los ídolos, entonces mejor no la coman. Y no por ustedes, por su conciencia, porque ustedes son fuertes, es por la conciencia de su hermano débil que los está mirando y va a entrar en juicios. Es mejor que no lo hagas. Entonces, por amor a tu hermano débil, no uses tu libertad. Está diciendo el Señor Jesús. Por entonces, ¿qué pasa? Los demonios le dicen a Jesús, déjanos entrar en los cerdos. Entonces Jesús se los permite. Cuando ellos entran en los cerdos, pásame el versículo 33, los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Y qué pasó? Se ahogaron. Todo el hato de cerdos. ¿Por qué hacían eso los demonios? Para quedar otra vez libres. Para ir a buscar ahora a quien metérsele. Es que la palabra de Dios dice, Jesús lo explicó, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, va y busca lugares secos donde reposar. Si no los halla, regresa a la casa de donde salió. Y si la encuentra desocupada, barrida, adornada, va y busca 7 peores. Otros 7 demonios peores y vienen a esa casa de donde salió. Y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Los demonios salen. ¿Dónde quieren estar ellos? En casas. Cuando la palabra de Dios dice casa, se está refiriendo a personas. La persona, la casa de donde salió. Las personas, hoy vemos por el mundo gente bajo poderes del diablo.
Personas que están siendo manejadas por los demonios, donde ellos incluso pierden ya la voluntad de sus decisiones. Ellos ya hacen lo que les impulsa, algo que no entienden, una fuerza sobrenatural que los lleva a repetir las mismas cosas. No quieren seguir haciéndolo, pero terminan haciéndolo. Lo que pasaba con el endemoniado de Gadara. ¿Cuántas personas hoy no quieren seguir en las drogas, pero hay algo, hay una fuerza que los hace seguir repitiendo lo mismo? Y dicen, ya nunca más lo voy a hacer, es la última vez que lo hago, ya nunca más, me estoy destruyendo, estoy acabando con todo, estoy acabando con mi familia, con mi salud, estoy destruyendo mi economía, estoy destruyendo todo. Eso lo dijo en la mañana y en la noche otra vez está en la olla. ¿Pasa o no pasa? ¿Pero qué pasa? No, es que hay un mundo espiritual que es más real de lo que tú te imaginas, que está detrás de lo visible, haciendo de las suyas, destruyendo mentes, destruyendo hogares. Es que el que vino a robar, a matar y a destruir se llama Satanás. Jesús vino a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Tú sabes para qué vino Jesús? Jesús lo dijo: yo vine a deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. Él es bueno. Porque ese muchacho endemoniado estaba entre los sepulcros, dormía con los muertos, andaba desnudo y tomaba piedras y se abría la piel. ¿No te parece que eso se está viendo hoy también? ¿Cuántos jóvenes con su onda del cutting y una cantidad de cosas que son diabólicas? Algunos hasta por moda, estúpidos, comienzan a hacer unas cosas en las que luego quedan atrapados. Ahora están hundidos en la depresión y ya no saben ni cómo salir de ahí. Aprueban lo que no deben aprobar y entonces comienzan a tener sexo desenfrenado. Se acuestan aquí, se acuestan allí. Mi cuerpo, mi decisión. No, yo hago lo que quiera con mi vida. No, es que eso no es así de fácil. Lo que pasa es que la palabra de Dios dice que cuando una persona tiene una relación sexual con otra, se vuelve uno con ella. Ignoran que hay una transferencia, que espiritualmente muchas cosas se pasan y entonces hay depresión, hay ansiedad, hay dolor, hay un desasosiego, no saben qué está pasando. Pues algo espiritual ocurrió cuando tuvieron esa relación de intimidad. Es que con esas cosas no se juega. ¿Por qué crees que Dios nos dice que no debemos jugar con eso? Es tan estricto el Señor que dice: huye de la tentación, huye de las pasiones juveniles. Si hay algo en lo que Jesús fue legalista de verdad, fue en las cosas sexuales. ¿Qué dijo Jesús? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que vayas a la vida sin un ojo que seas echado al lago que arde con fuego con los dos ojos. Es tan serio que Jesús dijo: todo hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero es que son aburridos, es que me están diciendo que no, yo soy libre, yo hago lo que quiera. No, es que realmente Dios te ama tanto que te quiere cuidar y te quiere evitar desgracias en esta vida. Quiere que seas feliz, quiere que vivas sin peso, sin ansiedades, sin dolores, que vivas una vida bendecida, que si tienes un hogar lo tengas en alegría, en bendición, que entiendas que el único sexo seguro que existe es el que se tiene en el matrimonio. ¿Sí estamos? Todo lo que esté por fuera de ese marco es muy peligroso, pero muy peligroso. Y sí, esos demonios usaban piedras para destruir a este muchacho. Hoy el demonio es un poco más creativo y usa cigarrillos, usa alcohol, usa drogas, usa sexo ilícito y muchas más cosas que encontramos en este mundo, donde la gente por ignorancia muchas veces resulta metido ahí en una guarida de demonios. Resultan entregándole legalmente su vida a demonios que ahora se las va a manejar y los van a llevar al desasosiego. Pero Cristo vino para darnos vida. Y no hay manera de salir de eso excepto la sangre poderosa de Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nada más, nada más. En este mundo el que peca sabe que se está hundiendo en un hueco. Él lo sabe porque cada día su corazón duele más, porque sabe que cada día el vacío es más grande. Él puede aparentar y reír y decir que lo disfruta. Mentira, cada día está más vacío, cada día está más triste. Y entre más aguas de este mundo beba, más sed tendrá. Eso le dijo Jesús a la samaritana. Pero si bebe de las aguas que Jesús da, nunca más tendrá sed. Porque las aguas que Jesús da se convierten en una fuente que salta para vida eterna. Aleluya.
Beberás con gozo, sacaréis con gozos de las aguas de las fuentes de la salvación. Aleluya. Aguas puras, aguas que te sanan, aguas de bendición. Ven a Jesús. Ven a Jesús y entenderás lo que es libertad. Libertad no es hacerte esclavo de un pecado, por favor. Eso es lo más necio y estúpido del mundo. En Proverbios dice, el necio se enlaza en las cuerdas de su pecado. Él mismo se amarra, no se da cuenta. Como el buey que va al degolladero y no sabe que es contra su vida. Así es el necio que cava su propia tumba para luego meterse ahí. El necio que se apresura a las cámaras de la muerte. Pero tú no eres necio, tú eres sabio porque tienes a Cristo. Por eso tú no vas de mal en peor, tú vas en victoria, en aumento, en crecimiento. Tú vas evolucionando cada día pareciéndote más a Jesús. Por eso el gozo de Dios cada día inunda más tu corazón. Aleluya. No hay nada más hermoso que esto. Pero te das cuenta, yo hoy me doy una vuelta y vuelvo al tema, pero yo sé que es el Espíritu Santo. Y yo creo que si Dios habla algo hay que escucharlo. Amén. ¿Te das cuenta los demonios cómo le tienen pavor a ese lugar? El abismo. Jesús describe eso en Lucas capítulo 16 versículo 25 cuando está la historia de Lázaro y el hombre rico, ¿se acuerdan? Y aunque ya lo hemos dicho varias veces, simplemente leamos un poco para que comprobemos en la palabra de Dios. Dice, Abraham le dijo, Abraham está en ese lado del paraíso, en ese lado donde están las personas que mueren en fe antes de que Cristo venga, ¿no? Antiguamente el Seol, el lugar de los muertos sin vida, los espíritus sin cuerpo, sí, eso significa Seol, es una palabra hebrea, que la misma palabra en griego es Hades, ¿verdad? Ellos iban allá y entonces estaba el lugar de tormento, que es el nombre es Gehenna, que lo conocemos como infierno. De pronto no es tan exacto decirlo así porque habla más de pronto del lago que arde con fuego, que es la muerte segunda, luego hablaremos de eso, pero está ese lugar de tormento donde va ese hombre rico que aunque tenía muchas riquezas en este mundo, era una persona que vivía en sus perversiones, en sus lujurias, en sus pecados. Murió y fue llevado a ese lugar de tormento. Luego al otro lado estaba lo que se llama en la Biblia el seno de Abraham o el paraíso, donde estaba Abraham con todos aquellos que habían muerto en fe, esperando que viniera el Mesías y que lo sacara de ahí. Eso lo profetizaron varios. Job, por ejemplo, dijo, yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará del polvo. Por ejemplo, el rey David dijo, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque David sabía que un día Jesús lo sacaría del Hades. Estaban esperando, pero entre ellos había un gran hueco. Mira lo que dice la palabra. Abraham le dijo, hijo, ¿a quién le dijo? Al hombre rico que estaba en el tormento, en la llama, porque estaba tan atormentado por la llama. Padre Abraham, exclamó, dile a Lázaro que ponga su dedo en un vaso de agua y venga, toque mi lengua porque esta llama me atormenta. Entonces el hombre rico, Abraham le respondió así, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios. Además de todo esto, una gran cima. Pero cima está escrito con S, ¿verdad? No con C. Si es cima con C es la parte más alta de una montaña. Pero si es cima con S es la parte profunda, es un abismo. Puedes buscarlo en el diccionario y darte cuenta si es así o no. Y como aquí lo dice cima con S, está hablando de un abismo. Entonces podemos más o menos hacernos un cuadro de cómo era el Hades antes de Cristo. El Hades era ese lugar de tormento, Gehenna, donde estaba el hombre rico, el abismo donde están los espíritus encarcerados, los demonios que están destinados para el juicio final, y a este lado estaban todos aquellos que esperaban al Mesías como su Salvador. Cristo vino, Cristo bajó, Cristo murió en la cruz, pero cuando murió, en esos 3 días que estuvo muerto, dice la palabra que Él descendió a las partes profundas de la tierra. Un día le dijeron, Jesús, danos una señal, y Jesús dijo, esta generación perversa demanda señal, pero una señal les voy a dar, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea que Jesús iba para el corazón de la tierra. Cuando Él moría 3 días, 3 noches estuvo ahí en el centro de la tierra. Y sabemos que el infierno está en el centro de la tierra. El Seol, el Hades está en el centro de la tierra. En aquel entonces, así como lo describimos.
Abraham le dice al hombre rico, hay una gran cima entre los dos, un gran abismo que nos separa. Los que estamos aquí no podemos ir allá, los que están allá no pueden venir acá. Ya sabemos, Jesús resucitó de la muerte, aleluya. Derrotó al diablo para siempre, le quitó las llaves del Hades, lo ajustició, le sentenció lo que viene para él. Le quitó el imperio, le quitó el poder al imperio de la muerte, porque lo acabamos de leer ahora en un versículo. ¿Y qué más hizo Jesús? Llevó cautiva la cautividad. Esos que estaban esperando por Jesús, Abraham, David, Josué, todos esos que murieron en el Antiguo Testamento, miles de personas que habían creído en que vendría un Mesías a salvarlos, ahora son sacados por Jesús y llevados al cielo. Ahora en el centro de la tierra ya no está el paraíso, ahora está en el cielo. Es por eso que el camino quedó abierto. Si tú mueres hoy ya no vas allá, ahora serás recogido por ángeles y llevado al cielo con Dios. Pero entonces, aquí tú puedes ver el gráfico como era. En este momento el Seol no tiene esa parte. El Seol es el lugar de tormento y el abismo, donde están los demonios que están esperando por ese día final. ¿Están conmigo o no? Y se nos fue ya el tiempo. Yo tenía muchas más cosas para decirles. Voy a decirles dos cositas más. En Apocalipsis 12, versículo 3, dice: y apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En este capítulo que está después de lo que vamos, nos está hablando en diferentes tiempos y tú tienes que trazar bien la Biblia para entenderlo. Porque ya sabemos, ahí mismo lo explica más adelante, que el dragón escarlata del que está hablando es el diablo, es Satanás, que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, es decir, los ángeles que estaban con él, los arrastró y los bajó a la tierra. ¿Sí estamos? Que son todos los demonios que están hoy acá. Mejor dicho, miremos más adelante, versículo 7, para que entendamos un poquito mejor todo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí ven que ahí lo explica? Entonces la tercera parte de los ángeles del cielo cayeron a la tierra porque cayeron con el dragón. Él los arrastró, los trajo a esta tierra, aparte pues de los que no guardaron su autoridad, que fueron encarcelados, que es lo que hemos venido hablando todo este día. ¿Estamos o no? Entonces cayeron a la tierra. El dragón ahora está en la tierra. Esta parte habla en pasado, pero también habla en futuro, y te lo voy a explicar por qué. Satanás fue arrojado del cielo, cayó a la tierra. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Se acuerdan? Yo lo vi. Eso ya pasó, eso fue antes, cuando él no guardó su integridad, cuando quiso sublevarse y ser como Dios. Entonces Dios lo arrojó a tierra como la serpiente antigua. Él cayó a esta tierra, pero mira que ahora él está en este mundo y él opera en las regiones celestes. Cuando habla de las regiones celestes allá en Efesios, en el capítulo 6, está explicando que este cielo, en la atmósfera terrestre, Satanás tiene su centro de operaciones. Él trabaja organizadamente porque hay principados, potestades. Efesios capítulo 6, capítulo 1 lo puedes leer. La palabra de Dios dice que todo el reino de las tinieblas es toda una organización diabólica para destruir, para matar. Entonces ellos están por partes, ellos están ubicados estratégicamente. Hay personas, hay demonios que tienen rangos más altos que otros, ¿sí? Huestes de maldad, potestades, principados que están operando en los aires para gobernar y controlar los sectores en las poblaciones. Es por eso que tú ves que dentro de las ciudades hay ciertos lugares que son más caracterizados por los pecados que se practican ahí. Ejemplo, si tú vas aquí a Santa Fe, en la zona de tolerancia, tú verás que allí hay unos pecados que predominan y que es como un sector que es más fuerte en cierta área: prostitución, cierto, abuso, drogas y muchas cosas más.
es porque los demonios están organizados. Pero bueno, más poderoso nuestro Dios. Cuando el ángel llegó con la razón para Daniel, para darle las profecías que también ya estudiamos aquí, dice la palabra que el ángel le dijo a Daniel: yo venía hace 21 días cuando tú hiciste la petición, tu petición fue escuchada, pero cuando venía de camino a entregarte este mensaje, el príncipe de Persia se me opuso y me tocó enfrentarme a él y pelear con él. Y como la guerra estaba fuerte, tuvo que venir Miguel y ayudarme en esta batalla. Entonces Miguel se quedó peleando y yo pude venir a entregarte el mensaje. ¿Sí te acuerdas? O sea, esto es tremendo porque el mundo espiritual funciona de una manera que a veces ni nos imaginamos. Mientras estamos aquí sentados, en los aires están librándose batallas. Peleas, los ángeles haciendo oposición, tratando de robar tu bendición, tratando de robar tu salud, tu economía. Ahí están operando, buscando la manera de destruirte, de dañar tu familia, dañar tu matrimonio. Pero como los ángeles, poderosos en fuerza, dice la palabra, y ejecutan la palabra de Dios, ellos obedecen a lo que tú hablas de acuerdo a lo que Dios habló. Entonces cuando tú hablas la palabra de Dios, los ángeles toman esa palabra y con esa palabra es que pelean por ti. Y entonces tú hablas la palabra de Dios, no te rindas. Es por eso que la palabra es algo tan importante en la Biblia. Tú no debes decir derrota, porque cuando tú hablas derrota estás empoderando a los demonios, porque ellos trabajan con la legalidad, y si tú les das derecho legal, ellos van a actuar en pro de eso. Pero si tú hablas la palabra de Dios, ángeles van a moverse a favor tuyo, y las batallas se van a ganar, y tú vas a ganar, siempre serás victorioso, porque la palabra de Dios es más poderosa. Miren lo que pasó en la ciudad en estos últimos días. ¿No te parece raro que una similitud entre los accidentes que hubo, que fueron trágicos? ¿Sí o no? Y todo, es que el enemigo tiene sus planes, el enemigo tiene su forma de actuar, el enemigo ya tiene ciertos planes de operación, y cuando nos damos cuenta es que las cosas están pasando y Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es tan raro? Se me descargó esta vaina, perdón. Entonces, ¿por qué está tan raro esto? ¿Y por qué esto no funciona bien? ¿Y por qué se están muriendo las personas así? ¿Y por qué hay como esos ataques a veces de enfermedades, de gripas, de vainas? Yo no quiero volverme acá al espiritualoide, pero yo sí te digo algo. Muchas cosas son ahí en el mundo espiritual que tú simplemente, si te paras en fe, no dejas que nada de eso te toque. Mira, papito. Este es mi hermano, ¿sí saben? Aleluya. Entonces, ponte de pie. Ya, tengo mucho que decir para terminar, porque yo dije que iba a terminar temprano. Aleluya. Dios es bueno. Eso sí, por favor, no le tengas miedo al diablo. El diablo está derrotado y está puesto por debajo de tus pies. Amén. Satanás no tiene poder sobre tu vida. La palabra de Dios dice que el Señor a ti te dio poder de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. No tengas miedo. Tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Dios es poderoso. Es tan tremendo que dice que esos demonios que vendrán a atormentar solo podrán atormentar a los que no tienen el sello de Dios. Hablamos de los 144,000 sellados, ¿se acuerdan? Y personas que están ahí creyendo. Los demonios no van a poder hacer nada contra ellos, ni con sus pintas y sus caras y lo que quieran. Siguen siendo cucarachas para nosotros, siguen siendo nada para nosotros. No le tenemos miedo al diablo ni a los demonios. Ellos nos tienen miedo a nosotros, porque en nosotros está el más grande. ¿Sí lo crees? Pero yo quiero hacer una oración especial, porque el Señor esto me lo dijo en la madrugada. Porque yo sé que hay personas que han estado lidiando con la depresión. Hay personas que han tenido cuadros de ansiedad difíciles y han sido atormentados incluso con pensamientos suicidas. Cuadros tan tristes y tan dolorosos, donde el sentido de vivir se perdió para muchos o para algunos. Pero con esta palabra y con lo que Dios nos dice en la Escritura, sabemos que hay libertad para eso, y que tú no tienes por qué estar viviendo una vida bajo medicamentos.
No tienes por qué estar ahí siendo esclavo de algo, porque Jesús pagó por eso. Pero tú tienes que hacer dos cosas. La primera es recibir a Cristo en tu corazón, porque ese es el inicio de todo lo demás. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo te quiero invitar con mucho amor a que aceptes ese sacrificio que Jesús entregó por ti en esa cruz, que no lo desprecies, que le digas a Jesús: creo en ti y creo que eso que hiciste por mí me salva, que yo no puedo salvarme solo, yo te necesito. Y una vez invites a Jesús a vivir en ti, ahora lo segundo que tienes que hacer, o que tenemos que hacer esta mañana, es echar fuera todo espíritu que te está atormentando, porque entonces esos demonios tendrán que huir en el nombre de Jesús, y tú podrás estar completamente libre, feliz, porque Dios te llamó a vivir una vida feliz. El gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces hagamos lo primero. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, recíbelo ya. ¿Cómo se hace? A través de una confesión de fe. Dice la palabra de Dios que en el corazón tú lo crees para justicia y con la boca lo confiesas para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra manera de ser salvo, solamente a través de Jesucristo. No existe más. Nada más te salva, solo Jesús. Su sangre limpia derramada en esa cruz, su amor entregado allí, ese amor líquido, solo eso te salva. Entonces, si tienes esta gran oportunidad, no te la pierdas, por favor. Si es que es la diferencia entre la muerte y la vida. Hoy estás decidiendo por tu eternidad. No estás decidiendo por tu vejez ni por la pensión. Estás decidiendo por tu eternidad. No es cualquier cosa. Y todo se reduce a una decisión, porque Dios lo entregó todo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo, y lo recibes a través de tu fe. Entonces, si lo vas a hacer, ora conmigo, yo te voy a guiar, pero eso sí tienes que hacerlo con fe. Dile así al Señor, dile así: Señor Jesús, yo creo en ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo creo, Señor, que pagaste mi condena. Hoy recibo tu perdón, recibo tu salvación, y te confieso como mi Señor. Dame un nuevo nacimiento, pon en mí tu Espíritu Santo, dame vida nueva, dame vida eterna, Señor. Te quiero amar por la eternidad, en el nombre de Jesús.